Así que Dios me los bendiga a todos, hermanos. No todos han venido, tal vez por la lluvia, pero damos gracias al Señor por esta noche, por esta palabra. Quiero seguir continuando hablándole a los padres sobre los hijos. La semana pasada estuvimos hablando de los hijos, le hablé a las mamás, a los papás, de cómo ser buena influencia y cómo dejar una buena influencia a nuestros hijos. Hoy quiero seguirle hablando, pero hoy quiero hablarle a los papás, pero también a los jóvenes. Amén. Así que el Señor me daba esta palabra en la madrugada. Él siempre me sorprende, hermanos. Yo no soy de las que me meto a buscar cosas, no, yo espero que Él me hable. Y el Espíritu Santo, mientras cantaba, especialmente la canción de haré un altar, levantaré un altar, de que es de un grupo de jóvenes, valga la redundancia, que es un grupo de jóvenes que verdaderamente andan por todos lados porque ellos se han mantenido en eso. Entonces la alabanza se llama Yo haré un altar en mi casa. Mientras cantaba esa alabanza, el Espíritu Santo me dijo: así quiero que sean todos los jóvenes, como Samuel. Y entonces yo me sorprendí porque yo estaba cantando. Y entonces me sorprendí porque decía: yo haré un altar en mi casa. Y el Espíritu Santo me decía: háblales cómo ellos tendrían que ser como Samuel, siempre en la presencia del Señor, y que siempre la leña que ellos pongan en el altar, que ellos edifiquen en su lugar íntimo un altar. ¿Para qué? Para que siempre estén en santidad. Y entonces dice: siempre arderá y serán como Samuel, que nunca se contaminarán. Escuche bien. Entonces la alabanza dice: yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá. O sea que nosotros habla de cómo nosotros deberíamos de poner, de estar siempre en oración. O sea, cuando estamos en oración delante del Señor, estamos poniendo leña al fuego, estamos ahí delante de Dios y Él nos llena de su presencia. Y entonces la alabanza dice: y seré como Samuel, que llevará la presencia en sus hombros. Y dice: y nunca se contaminará. Wow, eso me sorprendió. Eso me sorprendió porque dice: soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Dice otra vez: soy el sacerdote que no se contaminará y que se guardará. Eso me impresionó. Yo había cantado y siempre he querido cantarla durante los servicios, pero hoy fue así como que el Señor me llevó y yo me quedé: wow, Señor. Y entonces esa alabanza es bien famosa ahorita porque es de un grupo de jóvenes dominicanos que viven aquí en Estados Unidos. Y me sorprende, ellos hablan de su testimonio, de cómo ellos se mantienen para el Señor. Entonces hoy quiero hablarles sobre el libro de Primera de Samuel. Amén. Vámonos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Vamos a leer mucha Biblia hoy porque esta es la enseñanza que yo quiero dar. Entonces dice, en el pasaje de hoy vamos a ser confrontados por una escena muy seria por el sacerdote Elí. O sea, vamos a hablar primero de cómo el sacerdote, de cómo surgió la promesa para Ana y de cómo Ana consagró su hijo en el altar. Obviamente ahora es diferente, pero vamos a entrar ahí. Pero vamos a también a ver cómo Elí, un hombre que desempeñaba bien su trabajo como sacerdote y funcionaba adecuadamente en su servicio delante del Señor, no obstante falló en su papel como padre. El éxito en una esfera no garantiza el éxito en otra. Óigame bien, esto lo voy a decir con todo el cuidado. Nosotros podemos ser buenos pastores,
pero no buenos padres. Y eso es lo que pasó con Elí. Que el éxito puede presentarse en una esfera pastoral, espiritual, pero no en una vida diaria con los hijos. Entonces él falló, hermanos. Entonces dice, él falló como padre. Él no tuvo ese éxito debido a su fallo en dar la atención apropiada a sus deberes como padre. Elí también perdió su influencia en el reino espiritual. Esos son dos puntos que quiero que los papás entiendan. Yo no quería meterme en esto, hermanos, pero el Señor me ponía en mi corazón que siguiera hablando sobre los padres. Entonces, Elí no solo perdió el control de sus hijos, sino perdió la promesa que el Señor le había dado. La promesa espiritual se perdió definitivamente. Ellos nunca recibieron la promesa. ¿Por qué? Por causa de que él no tuvo la fuerza, él no tuvo la autoridad para reprender a sus hijos del pecado que estaban cometiendo. Entonces, vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 al 11. Entonces habla de cómo Ana no perdió la fe, aunque por años había orado por un hijo. Dios finalmente se lo concedió. Podemos ver muchas veces en el área espiritual, en la iglesia, de cómo hay mujeres que no pueden concebir cuando se casan, y Ana era una de ellas. Ana nunca se dio por vencida, aunque ella veía pues su esposo y con otra esposa, y veía cómo crecían los hijos de ella y cómo ella misma se burlaba de Ana, pero ella nunca perdió la fe. Ella siguió orando. Amén. Entonces dice, vamos a leer: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tuhú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ellos habían sido llamados sacerdotes porque su papá era un sacerdote que él estaba trabajando en el tabernáculo, en el templo. Entonces, por descendencia y por herencia, los hijos también eran sacerdotes. Amén. Entonces, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Quiere decir que en la cultura judía, en ese tiempo, todos los años se subía, una vez por año se subía a hacer un sacrificio a Dios, a un agradecimiento. Y llevaban animalitos, llevaban comida, qué sé yo, pan, lo que sea. Pero no como ahora, ¿verdad? Usted puede ir a la presencia del Señor todos los días. Usted puede ofrecer al Señor todos los días ofrenda de alabanza, ofrenda de sacrificio, como ayuno, como también ofrenda monetaria. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces Ana era como la preferida de Elcana. A su rival, y su rival la irritaba. ¿Quién era su rival? Penina, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Penina era así como media malucha, ¿verdad? Le hacía bullying a la pobre. Penina tenía hijos e hijas, dice, y Ana las veía crecer y ella no podía concebir. Entonces así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí no dice que Ana peleaba con ella, ni se agarraba del pelo, ni se alegaba con ella. Simplemente dice que Ana estaba orando, clamando, gimiendo. Amén. Y entonces Ana lloraba, porque cuando se gime, se clama, se llora, hay un llanto. Pero ella estaba dando a luz algo que ella no entendía y no sabía. Y dice que no comía. Seguramente estaba en ayuno, hermanos. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por
qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Cuando hay un clamor, cuando estamos en clamor, la gente piensa que estamos afligidos. No, es que es un clamor, es un clamor de aflicción, porque es tanto el anhelo que tenemos en ese momento de que se haga realidad algo, que es un clamor que piensan, ay, pobrecita, está triste. No, es un clamor, y muchos no entienden lo que es un clamor, lo que es una oración. Entonces él le dijo: ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire, el orgulloso de Elcana le dijo: pues ¿para qué quieres tantos hijos? No me tienes a mí, que son mejor que 10 hijos. Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Amén. Y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: ese es el voto que casi todas las madres, conociendo al Señor, hacemos cuando nos va a dar un hijo. El problema es, ¿será que lo cumplimos o no? Y ella le prometió eso, e hizo un voto, dice versículo 11, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire que ella le hizo una promesa al Señor. Ella le dijo: si tú me dieras un hijo varón. Hasta le dijo que quería un hijo varón. No le dijo: si tú me dieras un hijo. Le dijo: si tú me dieras un hijo varón. Amén. Entonces, hermanos, Ana hizo un voto con el Señor. Vámonos a ir al 19 hasta el 28. Ana, aquí habla de cómo Ana, después de destetar a Samuel, no trajo al templo a Samuel. En la cultura judía, normalmente los niños que se les da pechos los destetan hasta los 5 años. No es como normalmente al año, algunas a los 2 años, pero la cultura judía los desteta hasta los 5 años. Imagínese usted. Entonces dice que después de que ella lo destetó, lo trajo a Samuel al templo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo trajo a los 5 años, desde pequeño. Y dice el 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. El 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto pedí a Jehová. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, habla. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. O sea, ella tuvo al niño en su vientre todos los 9 meses, luego lo crió hasta los 5 años, y luego lo fue a dejar ¿a dónde? Al templo, para siempre, dice ahí. Después de 5 años, ella le prometió a Jehová que si le daba un hijo varón, se lo iba a dedicar a él, y así lo hizo. Ella cumplió. Entonces Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumplas tu palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Amén. Entonces, hermanos, aquí ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros normalmente, cuando como hijos de Dios, como sabidos de la palabra, algunas mujeres, y escucho mucho eso, de que no pueden tener niños, pero cuando el Señor les da el privilegio de ser mamás, lo consagramos. El problema es que no cumplimos. Entonces Elí no cumplió.
con el trabajo sacerdotal que tenía. Elí no instruyó a sus hijos de la mejor manera. Yo pienso que Elí era como muy así aguado, suave, como que no tenía esa autoridad para decirle a los hijos: mira, lo que estás haciendo está mal. Entonces ya vamos a entrar ahí. Entonces Samuel sigue creciendo físicamente y espiritualmente hasta tener ese encuentro con Jehová. Entonces del 19 al 22, el capítulo 2 del 22, capítulo 2, versículo 22 al 29, vamos a irnos ahí, del 22, el 17, hermanos, perdón. Vamos a irnos al capítulo 2, empezando el 17. Pero vamos a mejor regresar al 12 porque quiero leer bien lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primero dice que ellos eran sacerdotes, porque había un legado sacerdotal. Pero ¿qué dice ahora? Que eran unos ¿qué? Hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea que ellos nunca conocieron a Jehová. Ellos fueron llamados por su padre. Ellos vivieron en la atmósfera que su padre vivía, pero ellos nunca conocieron, nunca tuvieron un encuentro con Dios. Por eso ellos pecaban. Entonces, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que se sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ese era el sacrificio que presentaban como ofrenda al templo, al sacerdote. Pero ¿qué hacían sus hijos? Amén. Eran pues el 16, y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. Los hijos de Elí tomaban a la fuerza las ofrendas, se robaban las ofrendas que eran para el sacerdote. Estaban pecando delante de Dios. Entonces el 17, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Oiga bien, ellos eran jóvenes, pero el pecado era tan grande, hermanos, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que ellos hacían lo que querían con las ofrendas que el pueblo llevaba. El joven Samuel, habla de que él era joven. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de éfod y de lino. Esto me sorprendió tanto, porque dice: Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de ¿qué? De éfod de lino. ¿Qué quiere decir? De santidad. Probablemente él ministraba la adoración, probablemente él ministraba, yo qué sé, el servicio, pero él dice que ministraba en la presencia de Jehová, vestido de ¿qué? De santidad, hermanos. Él dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esto me dice a mí, hermanos, nosotros somos llamados a un altar. Estoy entrando primero a hablarle a cómo un papá puede ser permisible a que los hijos pequen estando ministrando. Nosotros, la palabra a mí no me habla de que, y dice que también dice que los hijos de Elí se acostaban con todas las mujeres. A mí la palabra no me dice, ¿verdad?, de que tiene que haber noviazgo ni nada. Pero si el joven quiere tener novio, exacto, puede tener novia, pero no puede ministrar, hermanos. Porque a como está el tiempo ahora, no se van a mantener en santidad. Como Samuel, nunca. Y eso yo meto mis manos al fuego por eso.
quieren tener novia, perfecto. Quieren tener su pareja, perfecto, hermano. No se dice que no, pero no ministrando. Porque dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová como vestido de lino y éfod, en santidad. Y usted me podrá decir, no, pero somos fuertes y nos podemos. No, óigame bien, le voy a explicar. Tener novio quiere decir besos, abrazos, caricias. Nosotros no estamos en contra de que usted, un jovencito, quiera tener su novia. No, usted puede tener su novia, pero no puede ministrar en el altar. Porque de repente usted va a decir, pero no estamos haciendo nada, no tenemos relaciones sexuales, pero se toquetean, se besan, y eso es ya algo extra. Ustedes no van a estar agarraditos de la mano, ustedes no van a estar nada más sentaditos viéndose. No, ustedes van a hacer otras cosas. Entonces, si para ustedes eso no es pecado, entonces ¿cuál sería el pecado? Y luego va a venir la relación sexual, la fornicación. Hermano, el diablo lo que más quiere bajar es a los que ministran en el altar. Esta es palabra para los jóvenes, sin ninguna situación, nada, hermanos. Es una palabra para los jóvenes. Ahora, papá y mamá, si usted le está buscando marido a su hijo, a su hija, sin preguntarle al Señor, usted está siendo permisible, o sea, permitiendo algo que aquí dice, hermanos, que Finés y el otro hijo, los dos hijos de Elí, ellos no tuvieron herencia, ni fueron ni recibieron herencia espiritual por causa del pecado. Entonces, usted no, papá, mamá, usted no es, y esto es para los que me ven, no es para todos, es para los que me ven, para los que no tienen hijos y un día los van a tener. En el momento en que usted consagre a sus hijos al altar, usted se está comprometiendo a llevarlos a que ellos obedezcan al Señor y la palabra de Dios. Estos tiempos están terribles, hermanos. No pretendamos, si no leemos la palabra, si no nos metemos con el Señor, ¿cómo vamos a mantenernos? Si solo el hecho de que estoy escuchando que quieren tener novia es porque la carne se los está pidiendo. O sea que ya hay un deseo carnal. Esto no es espiritual. ¿Me entiende? No es nada en contra de los jóvenes, es ampliamente que aprendan, esperen en el Señor. Papás, esperen en el Señor. Usted no puede decir, aquel fulano y aquella fulana, ya lo vi, en la iglesia hay uno que me gusta para mi hija. No, hombre, no, eso es en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo? Yo no quiero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos pierdan, que se vayan a una eternidad sin Jesús por causa de lo que nosotros como papás permisibles estamos tolerando. Y no solo hablo de noviecitos, hablo de cómo nuestras hijas, ¿se acuerda que la enseñanza pasada yo les enseñaba de cómo nosotras mamás debemos de tener cuidado de que nuestras hijas se vistan, de que nuestras hijas no anden casi desnudas en la casa, de que, ay, qué bueno, y que las demos ahí como medias, ahí sensualonas con los hermanitos de la iglesia? No, por favor, no. Hermanos, la palabra es clara. Yo no quiero que nadie de la iglesia, nadie de los que Dios nos ha dado, se pierda la herencia espiritual. Dice que Dios había dado una promesa a Elí, que sus hijos ministrarían en la presencia del Señor, pero por causa de que él sabía lo que hacían y les permitió y nunca los exhortó ni nunca les puso autoridad fuerte, se perdieron. Ellos fueron muertos espiritual, físicamente. Él también murió y esa descendencia se desapareció definitivamente. Amén.
Entonces voy a leer así rapidito el 19. Okay. Vamos a leer. Vamos a empezar en el 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté y yo claramente a la casa de tu padre. Cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, le preguntó. Así el profeta le fue a decir: no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre. ¿Por qué habéis, dice el 29, por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Es que, hermanos, eso fue una cosa terrible delante de Dios, que estos muchachitos metían la mano en las ofrendas que se ofrecía al templo, se las comían, y ellos como si nada, estaban ya insensibles al pecado que cometían. Por favor, jóvenes, no se vuelvan insensibles por causa de que están queriendo tener una experiencia. La mentira de Satanás los hace insensibles y están tan enfocados en que quieren. No, si eso no es malo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no lo permiten? Nosotros sabemos, en este tiempo, hermano, el diablo no descansa. Las tentaciones son peores que han sido siempre, pero hoy el diablo ha soltado demonios tan fuertes y los ha enviado y los seguirá enviando para que caiga uno tras otro, tras otro, tras otro. Él no tiene misericordia porque él ha sido malo desde el principio. Y él lo único que quiere es destruir la obra, destruir a los jóvenes. Imagínense, jovencitos que tal vez se van a enamorar de jóvenes que no tienen nada que ver con el Señor. No les importa. Bueno, por tanto, dice el 30, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, le dio una promesa, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Honre lo que el Señor le ha dado, joven. Honre su lugar en el altar. No menosprecie lo que Dios le ha dado. Nosotros como papás no solo tenemos que enseñarles desde pequeños a los hijos la palabra, de cómo orar, de cómo introducirnos en la palabra, cómo cuando ellos se sientan a comer, a orar, de cómo enseñarles buenos principios, buenas cosas morales en la casa. Di por favor, di gracias, con permiso, buenos días, ¿cómo estás? No que crezcan como animalitos, hermanos, que no tienen sujeción. Enseñarlos que al Señor no le agrada las cosas que ellos hacen. Desde niños enseñarles con amor, enseñarles, hermano, castigarlos con amor. Ellos necesitan entender que se les ama como Dios nos ama. Dios no nos castiga con
con violencia. Dios nos castiga con amor. No nos castiga, nos pone en disciplina con amor. ¿Y por qué no aceptar? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer los jóvenes cuando caen ya en el pecado? ¿Qué van a hacer? Apartarse de Dios, hermanos, no estar en la presencia de Dios, porque el pecado los viene a engañar, les quita la fuerza, les quita el ánimo, los engaña. Y entonces el embarazo, de repente aparece el embarazo, o se hacen promiscuos y vienen en una, en otra. Pero ¿por qué? Nosotros los pastores no podemos permitir eso, porque a nosotros nos demanda el Señor. Entonces aquí habla de que había imagínense, vamos a ponerlo así, que fuera el sacerdote Julio y los jóvenes andan haciendo y pastor bien permisible, pues sí, con tal de que estén aquí, hombre, déjenlos que hagan lo que quieran. Por favor, hermanos, eso no es correcto. Eso no es delante de Dios. ¿Qué cuenta le vamos a entregar nosotros a Dios? Dios nos va a quitar a nosotros nuestra salvación por causa de decir, bueno, deje los hombres si son jovencitos, que disfruten, que hagan lo que quieran. Total, Dios perdona. Se me van a ir de la iglesia, no van a haber ofrendas, no va a haber diezmo. Aleluya. Por tanto, Jehová dijo a Israel, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian seré tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. O sea que la descendencia de Elí toda fue cortada, toda, por causa de haber permitido el pecado de sus hijos. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Amén. El capítulo 3, versículo del 1 al 18, habla de cómo Jehová. Ya le hablé a los jóvenes hermanos una palabra que el Señor me dio. No están obligados a recibirla. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes saben esta historia. Me impresionó mucho lo que el Señor me habló mientras la alabanza de la oración de las 3 de la mañana, mientras yo cantaba esa alabanza, que decía, yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana. Y decía, y lo vuelvo a repetir, hermanos, y decía, soy el sacerdote que no se contamina, que se guardará. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente hará. Mientras, hermanos, y dice, porque dice, yo soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Wow. Cuando estamos pecando, cuando estamos en la carne, la presencia del Señor no está sobre nuestros hombros. ¿Qué vamos a dar? Entonces el Señor, cuando yo escuchaba esto y cantaba, el Espíritu Santo me decía, los jóvenes deberían de ser como Samuel. Fueron consagrados por sus padres al altar. O sea, estoy hablando más que todo a los grupos de alabanza, no solo de esta casa, de todos los que me están viendo. Y si es posible, mire, haga share este video y mándeselos. El Señor me decía, ellos deberían de ser como Samuel, que se mantenía en la presencia del Señor, pero sobre todo en santidad, que él cargaba la presencia del Señor sobre sus hombros y que era responsable. Wow, eso me impresionó. Entonces, hermanos, cuando dice el capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia por causa del pecado. Elí era el sacerdote, o sea, como decir el pastor de Samuel. Y habla aquí de cuando Samuel tuvo el encuentro
con el Señor. Entonces, hermanos, dice que el versículo 7, capítulo 3, versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea que él no había entendido. Él estaba, desde los 5 años, él estuvo en el altar. Fue consagrado por su mamá y su papá. Bueno, su papá más bien un sacerdote que no le importaba, porque aquí podemos leer, pero la mamá lo consagró. Cuando yo supe, hermanos, y lo vuelvo a contar, y lo voy a contar miles de veces si es posible. Yo me acuerdo cuando yo le decía al Señor: Señor, ¿cuándo yo voy a tener descendencia? Mis hijos ya están grandes, Señor. Nosotros ya estamos ya más de edad, por no decir más viejos, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor: Señor, mis hijos, ¿cuándo se van a casar? De verdad yo quiero tener descendencia, le decía yo al Señor. Mira, Julio no quiere casarse. Mira, Brian, mira, Gary. Y entonces Julio y Gary siempre estaban como que muy renuentes a no casarse. Pero Brian tenía su novia. Y entonces cuando Brian empezó a noviar, primero tenía una novia al cual yo oraba mucho por ella. Ustedes saben, ellos no están en el camino del Señor, pero pronto van a estar. Entonces, como mamá, mi deseo era que fuera una mujer de la iglesia. Error tan grande. Y entonces oraba por la novia que tenía en ese tiempo, cuando él se fue de la casa. Y resulta que no fue ella. Y entonces yo le decía: Señor, cuando ellos se separaron, yo le decía: Señor, pero yo te oré tanto por esta muchachita. Y yo sé que mis oraciones no se fueron a un abismo, ni a un lugar desconocido. Sé que mis oraciones un día la van a alcanzar a ella. Y sé que esa niña va a ser llamada por el Señor. Porque yo oré mucho por esa niña. Entonces viene y se separan. Brian empieza a meterse cayó en una depresión tan fuerte. Y bueno, y luego como al año me dijo: mami, tengo una novia donde trabajaba, que es mi nuera, Victoria. Y yo, usted podrá decir: pero es del mundo. Pero permítame, porque ella está en la promesa. Y ahí voy. Y entonces yo le dije: Señor, y como a los 2 años de ser novios, me dice él: nos vamos a ir a vivir juntos. Y yo le dije: Señor, yo no quiero hijos de maldición. Entonces yo le dije: Señor, tú tienes que hacer algo para que ellos se casen. Así, clarita. Yo soy bien clara con el Señor. Señor, antes de que les den ese apartamento, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo para que ellos se casen. Yo no quiero tener nietos de fornicación, que es una maldición. Respeto todo esto, hermano, pero es mi testimonio. Yo quiero que usted lo tome, porque yo sé que esa palabra le va a llegar a usted. ¿Y qué pasó? Estando yo orando, me dice el Señor: empieza a orar me dijo: ya nos dieron el apartamento, nos vamos a vivir. Hermanos, creo que a las 2 semanas de empezar a vivir juntos, me dice el Señor: empieza a orar porque se casan en diciembre. Acaban de cumplir 5 años, 3 años de casados. Y yo empiezo a orar, así empiezo a orar. Señor, sí, Señor. Y empiezo a orar, hermanos. Y empiezo a orar. Finalmente se casaron en diciembre. Ellos querían que su papá, mi esposo, los casara, pero no sé qué pasó. Y dijeron: no, nos vamos a casar por lo civil para mientras. Se fueron a casar y están casaditos. Y yo le dije: gracias, Señor. Gracias, Padre. Empiezan a vivir su nueva vida de casados. Y de repente yo le digo: Señor, yo quiero nietos, Señor, yo quiero descendencia. Y entonces yo molestaba mucho a mi nuera, le decía: ¿cuándo? Y ella como que se enojó y me dijo: ¿sabes qué? Para de decirme que quieres nietos, porque yo no estoy pensando todavía. Y pasa que adoptaron a dos gatos. Y me llaman un día y me dice: te presento a tus nietos. Mire lo que el diablo hizo. Sí, hermanos, el diablo, ellos no querían tener hijos y el diablo les puso que adoptaran 2 gatos. Los trataban como muchachitos.
Le tenían el apartamento lleno de juguetes y yo, oh my God, decía yo, pero ¿qué esto qué es? Y yo, ajá, qué bonito, es verdad, pero... Y el Señor me dice, empieza a orar porque de Brian viene tu descendencia. Así, clarito lo escuché ahí. Empieza a orar porque de Brian viene tu descendencia. Y eso fue antes de los gatos. Y entonces el diablo se metió y les puso a él más retraso y adoptaron a los gatos. Eso pasó, retraso casi de 3 años. Sí. Ellos tienen 5 años ya. Y yo, Señor, y seguí orando, y seguí orando, y seguí orando, y seguí orando. Finalmente me dan la noticia en un día de mi cumpleaños que está embarazada. Y yo me volví loca. Pero ¿sabe por qué me volví loca? Porque Dios cumplió su promesa. Yo la oré por años. Y Él cumplió lo que Él me prometió. Pero porque yo la oré, yo esperé en Él, hermanos. Y yo podría haber dicho, pero ella, Señor, ella es del mundo. También Él es del mundo, pero los dos van a recibir la promesa. No solo los dos, toda mi descendencia después de ellos. Entonces, cuando mi nuera aparece embarazada, hermanos, el Señor me empieza a decir, empieza a orar por ese embarazo y empieza a cancelar toda maldición. Que tus abuelos de parte de tu mamá, que tus abuelos de parte de tu papá, que los abuelos de parte de la mamá de ella y de parte del papá de ellos. Ellos traen una gran maldición de idolatría, porque ellos adoran al Buda. Y empecé, hermanos, a meterme ahí. Y el Señor me decía, ahora ora por esto, ahora cancela esto, ahora desarraiga esto y cancela, porque tu nieto tiene que venir libre de maldición. Y ora por el vientre. Y yo oraba por el vientre. Hermanos, rompe esas cadenas. Un día me da un sueño y me habla sobre de una cosa que Brian había hecho mala, y me la trajo a luz, que yo la había hecho en el pasado, antes de conocer al Señor. Me dijo, lo que tú hiciste vino sobre Brian y ahora cancélalo para que no caiga sobre él. Cuando él nace, me dijo, preséntame una ofrenda de agradecimiento. Y le presenté una ofrenda de agradecimiento. Y en cuanto nomás pudimos, lo presentamos a Él y se lo consagramos a Él. Y hemos estado cumpliendo con lo que el Señor nos dijo. Así que, hermanos, esta es mi historia. Yo no sé cuál es la suya. Yo no sé cuánto usted le ha prometido a Dios sus hijos. No sé si usted los ha introducido bien al evangelio. No sé cómo usted los ha llevado en el evangelio. Yo no sé cómo usted ha permitido lo que sus hijos están pasando. Es porque usted lo permitió como mamá y papá. Déjenme decirle, hermanos, que en este tiempo, cuando los jóvenes están jóvenes y crecen, es cuando más oración necesita. Mentiras de Satanás que dice, ellos ya están grandes, cada quien. No, permítame, pero es cuando más ahora usted tiene que pelear y destruir y desarraigarlos y arrancarlos de las manos de Satanás. Pero ¿por qué han caído? ¿Por qué están mal? ¿Por qué tienen fracaso? Porque no hemos sabido orar como padres. Y no estoy echándole la culpa, ni estoy juzgando, pero eso es lo que el Señor me dice a mí. Elí no supo él tener una disciplina con esos jóvenes que Dios le había dado, que estaban llamados al sacerdocio. Ellos se robaban las ofrendas. Ellos estaban haciendo lo que a Dios le desagradaba y fueron desarraigados completamente. El único que se mantenía en santidad era Samuel. Samuel se daba cuenta de lo que ellos hacían, pero él aún así seguía delante de Elí, ministrando a Jehová. Entonces me habla la palabra que dice que Samuel llegó a conocer a Jehová como cuando estaba durmiendo, Jehová le hablaba y le decía, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era Elí el que lo llamaba. Y Elí le dio la instrucción, le enseñó, no soy yo el que te estoy llamando, es Jehová el que te llama, respóndele.
cuando Samuel tuvo el encuentro con Jehová, fue cuando le dio la asignación y le dijo: dile a Elí estas palabras sobre su descendencia, sobre sus hijos. Le dice el 13, capítulo 3, versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. O sea que a él, ay, bueno, ellos están, hermano, ¿cuánto escuchamos nosotros? Miren, yo no sé cuánto usted es permisible con sus hijos. Tengamos cuidado. No podemos, hermanos, no podemos. Dios nos va a demandar. Yo no quiero que mi generación se pierda. Yo no quiero que mis nietos se pierdan. Yo no quiero que mis bisnietos se pierdan. No quiero que mis hijos se pierdan por causa: ay, pues quieres tener novio. ¿Y quién es? Ah, fulanito. Ay, qué bonito, ¿verdad? Ay, pues sí. No. Dios llamó a sus hijos a ministrar en la presencia de Jehová, delante del sacerdote. A cada uno le dio una asignación. Tú le dijo: vas a predicar, tú vas a cantar, tú vas a tocar. Ah, pero mantente como Samuel en la presencia de Jehová y vestido de lino fino, o sea, de santidad. Yo no sé cómo usted toma esto, pero es la verdad. Hermanos, de verdad, a mí el Señor me habló de una forma que yo dije: wow, Señor, nunca había visto tu palabra como la estoy viendo ahora. Samuel era joven, los hijos de Elí eran jóvenes y ellos fueron muertos por causa de su pecado. ¿Qué puede pasar mientras usted, hermanos, sí, jóvenes, y eso es para todos los jóvenes, los que me están viendo, los que están aquí? Si usted está teniendo deseos de tener una relación, bueno, usted tiene su libre albedrío, pero entonces va a tener que dejar lo que Dios le dio. Va a tener que soltar lo que por privilegio se le dio. ¿Me entiende? No hay problema. No, me preguntaba alguien, entonces si los jóvenes que tenés aquí pueden tener novia, ¿quiere decir que se tienen que ir de la iglesia? No es eso. No, ellos no tienen que irse de la iglesia. Ellos siguen siendo miembros de la iglesia. Simplemente que no pueden estar en un privilegio. No pueden. ¿Qué quiere decir novio? A ver, para ti, ¿qué es novio, Fabiola? No, pero ¿qué hace un novio? Como le decía, un novio va a querer dar besos a la novia, ¿sí? ¿Cierto o no? O un amigo. Ustedes solo quieren ser amigos, porque si son amigos o amigos con derechos, ¿cómo la cosa? No, si usted quiere tener una relación con alguien, con una jovencita de la iglesia, usted va a ir con el pastor y le va a decir: pastor, nosotros queremos comprometernos. Pero ahora, si usted piensa que, porque novio se le dice a los que tienen en el mundo, tienen hoy la novia, la prueban, la desgustan y luego next. Sí, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? Todos están de acuerdo conmigo que allá afuera se agarra una novia, bueno, no me gusta, ya la probé, ya. Ah, bueno. Y luego al rato se encuentra otra, porque esa es la condición del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Y Dios le está hablando tanto a los jóvenes en este tiempo, hermanos. Es que Satanás no juega. Él no juega. Y papás, cuidadito. No, hombre, no sean permisibles. No sean sí a todo. Yo les hablaba la semana pasada que aquí en Estados Unidos, cuando se le compra un juguete a un niño, dice para la edad indicada. Dice de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 año, y así se les dan los juguetes. No le vamos a dar un juguete de 5 años que el niño ni sabe cómo usarlo. Las niñas cómo se visten, las mamás permitimos que se vistan ahora. Les pintamos el pelo cuando ya tienen como 10 años, quieren vestirse como una de 15, una de 18. Aleluya. Sabemos que en este tiempo se dedican a los niños también
se dedican, hermanos, al Señor, pero de diferente forma. Amén. Samuel siguió creciendo físicamente y espiritualmente, pero le dio la palabra hasta tener ese encuentro con Jehová. Le dio la palabra al sacerdote Elí. Entonces, nunca dejemos de caer las palabras que se nos dan, hermanos, de parte de Dios. Nosotros, no digo yo, porque yo no crecí en el evangelio, pero los que crecieron en el evangelio, yo sé que sus papás los consagraron en el altar y se los dedicaron a Jehová. Pero no, usted no profane esa dedicación, joven. No profane, papás. Cumplan con la palabra. Cumplan, instruyan, abuelas, instruyamos a nuestros nietos en la palabra. Si viéramos que nuestras hijas andan wichihuaches, así todas medias aguadas, que ni siquiera ellas leen la palabra o ellos leen la palabra, seamos nosotras, abuelas, abuelos, los que introduzcamos a nuestros hijos, a nuestros nietos en la palabra. ¿Cuánto he oído yo de jóvenes que dicen: por causa de mi abuela yo conocí el evangelio? Wow, digo yo. Y me gusta cuando escucho a esos jóvenes hablar y decir: mi abuela me enseñaba la palabra. Fueron las abuelas las que dedicaron el tiempo. Seamos esas abuelas que dedicamos el tiempo para que nuestros hijos, nuestros nietos reciban lo que no hicimos con nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos están fracasando? No, porque yo me imagino que hay muchos papás que dieron el todo por el todo con sus hijos, hermanos. Dedicaron el tiempo, pero aquí me dice que Alcaná, él era un buen sacerdote, pero no fue bueno con sus hijos. Yo me he dedicado, hermanos, a decir, y lo repito una y otra vez: yo voy a dedicar el tiempo que sea necesario a mis hijos. Mis hijos me necesitan. Mis hijos ya son hombres que viven cada uno su vida, pero me necesitan. Mis hijos siempre van, cuando ellos necesiten, yo siempre voy a estar con ellos. Siempre. Nunca los voy a dejar solos. Mis oraciones los van a perseguir día y noche. Mis oraciones nunca van a dejar de estar para ahora que ellos son hombres que tienen sus problemas, hombres que viven una tribulación, hombres que tienen problemas con sus vidas. Ahora, si ustedes de los que dicen: no, ellos ya están grandes, que vea cada quien cómo hace, estamos mal. Porque Dios no nos ha dicho a nosotros. Dios es su papá, es mi papá. Pero Dios nunca ha escuchado que me diga: ay, mira tú cómo sales, yo no estoy contigo. No, Él dice: yo siempre estaré contigo y te voy a ayudar en todo. Así dice, ¿verdad? Tremenda palabra. Me gustaría que ustedes, jóvenes, papás, métanse en esa palabra. No permitan que sus generaciones se pierdan. No permita que su descendencia se pierda por causa de nuestra haraganería y dejadez. Yo digo esto y lo digo con todo el respeto: hay mujeres que son más mujeres que mamás, y hay mamás que son más mamás que mujeres. Porque cuando nosotras nos dedicamos más a nuestros deseos, a nuestras vanidades, a mi yo como mujer, dejamos a nuestros hijos a un lado. Y hay que ellas vean cómo se crían solos. Eso es ser más mujer que mamá. Dios nos dio a nosotros una asignación, mamás y papás. Y la asignación de cuando tenemos hijos es instruirlos, no soltarlos. Cuando se presentan al Señor se hace una promesa: prometes instruirlo en la palabra. ¿Y qué decimos nosotros? Sí. Yo felicito aquí a la hermana Janet. Ella sé que instruye a Yanis, sé que le está costando, sé que es una mujer que le ha costado mucho, pero yo doy gloria y la honro por eso. La honro para que esta niña trae algo tan especial. Pero si ella no le saca
brillo, por decirlo así, a lo que Dios le dio a esta niña, eso se pierde. El diablo se lo roba. Y ella tiene la responsabilidad de enseñarle a la niña, de instruir a la niña, porque ella va a ser la que va a recibir todo lo que ella un día el Señor le dijo que iba a recibir. Así que vamos a orar, vamos a orar. Esta palabra yo sé que estuvo muy fuerte, hermanos, pero tomémosla. Usted no está obligado a hacer nada de lo que usted no quiera hacer, pero si usted ama a Dios, hermanos, si usted le tiene temor a Dios, hágalo, hágalo. Tenemos que soltar, tenemos que pagar el precio. Ya Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz. Jesús pagó con sangre. Y le vamos a decir a Satanás: Satanás, mis hijos no son tuyos. Entonces vamos a orar. Padre, yo oro, Señor, en esta tarde, pero primeramente, Señor, si hay alguien ahí que no conoce de ti, o alguien que cayó, Señor, y quiere restaurarse, Señor, yo os declaro en esta tarde, y repita conmigo, por favor: Señor Jesús, yo te pido perdón y declaro que soy pecador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que tú me limpies con tu sangre bendita. Que tú seas mi Dios y mi Señor de hoy en adelante y todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Y usted busque, agarre una Biblia, busque un lugar donde congregarse. Busque a una iglesia, hermanos, porque los tiempos están muy difíciles. Y vamos a orar entonces. Padre, protege a nuestros hijos de todos malos compañeros, Señor. Ayúdalos a esperar por el compañero, la compañera que tú, Señor, tienes predestinados para ellos. En el nombre de Jesús lo declaro, papá. La palabra que he soltado, Señor, que se haga rema, que sea un rema para los papás, que sea un rema para los jóvenes, Señor, para aquellos padres solteros que todavía no tienen hijos, que un día se acuerden, Señor, que tu sierva dio palabra de Jehová. Padre, tu palabra dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6: no os unáis a un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia. Padre, podrá, Señor, haber hombres y mujeres que están en la iglesia, pero no tienen nada que ver contigo. Como decía, Señor, la historia de los hijos de Elí, ellos dicen que eran impíos porque no te conocían, aunque fueron llamados y consagrados. Padre, que nuestros hijos no se confundan, Padre Santo, y que no se unan a yugos desiguales. Padre, ayúdalos a mantenerse puros hasta el matrimonio, así como su compañero. Dice la palabra otra vez en 1 de Corintios capítulo 6: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre, bendice, Señor, esta casa. Bendice, Señor, al pastor, Padre, que aunque haya crítica contra él, Padre, pero él ha entendido, Señor, que te tiene que entregar, Señor, algo en tus manos, y porque nadie se va a perder, Padre. Aprendemos a orar la palabra por nuestros hijos. Desde el momento en que están en nuestra matriz, aquellos que conocen, Padre, y aquellas que no conocen, Señor. Sé que tú pones ángeles, Padre, para que oren, Señor, lo que tú ya predestinaste para tu reino, Señor. Padre, atráelos a Jesucristo desde una edad temprana. Yo te pido por mi nieto, Padre, que lo atraigas desde su edad temprana, que la enseñanza y la asignación que nos has dado para él, Señor, podamos cumplirla, Señor, a temprana edad. Porque, Señor, eso va a hacer que él te busque. Mi nieto va a ser, Señor, el anzuelo para mi hijo Brian y mi nuera Victoria, Padre. En el nombre de Jesús lo declaro. Y dice tu palabra en 2 de Corintios: tenía Josías
8 años hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Señor, pon en ellos odio por el pecado. Pon, Señor Jesús, que no anhelen algo que ellos no van a poder sostener, porque cuando la carne pide, Señor, ellos no pueden sostenerlo, porque la carne la que está pidiendo. Señor, yo te pido que odien el pecado, el pecar. Dice tu palabra: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Padre, protégelos del enemigo. El enemigo los anda acechando. El enemigo, Señor, los está rodeando con palabras lisonjeras. Señor, el enemigo les está poniendo siluetas, Padre, provocativas, Señor Jesús, que los están llevando a desear a que la carne, Señor, se encienda. Padre, ayúdalos, Señor, a que sus ojos vean, Señor, mejor lo tuyo, a que ellos aprendan a mantener su vista, Señor, en un solo camino. Señor, yo te pido, Señor, que tanto los padres como los hijos, Señor, aprendan a respetar a los que están en autoridad. Sométase, dice la palabra, a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Señor, como padre, Señor, aunque mis hijos ya son hombres, yo oro para que sean dirigidos a amistades sanas, Señor, y a que sean protegidos de malas juntas, como estoy orando por Gary. Quítale del camino todo aquello que no es beneficioso ni agradable para él, Señor. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Proverbios: hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no los consientan. Si te dicen ven con nosotros, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas. Señor, ayuda a nuestros hijos también a ser responsables en todas sus relaciones. Dales un espíritu de excelencia. Wow. Samuel tenía un espíritu de excelencia, hermanos. Samuel era excelente en todo lo que hacía en el altar, cuando ministraba. Gracias, Señor. Como Daniel, dice la palabra, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Padre, yo te pido por todos los jóvenes de esta casa, que haya y que caiga sobre ellos un espíritu de superioridad, un espíritu de excelencia, que todo lo que vayan a hacer para ti sea excelente, Padre. Sea con manos limpias, con ojos limpios, con mente limpia y con pies, Padre, que saben a dónde andan. Señor, ayúdalos por último a poder someterse, Señor, completamente a ti, a resistir al enemigo con las tentaciones, pero especialmente con los ojos, Padre, con lo que ven, Señor, con lo que escuchan. Señor, yo te pido por las jovencitas que aprendan a someter su cuerpo. Su cuerpo no es para exhibirlo, su cuerpo no es, Padre, para, Señor, provocación. Su cuerpo es templo y morada de tu espíritu. Y yo declaro sobre toda jovencita en este lugar que va a tener temor y temblor antes de vestirse, antes de provocar, antes, Señor, de enseñar. En el nombre poderoso de Jesús, declaro esta palabra. Declaro que la palabra llega, Señor. Declaro que la palabra, Señor, va a impactar y ya está impactando, Señor. En el nombre de Jesús, ato a todo espíritu contrario, a todo espíritu, Señor, que quiera venir a provocar, en el nombre de Jesús, Padre, como hizo Jezabel cuando quiso provocar a Jehú, Padre, que se sentó en la ventana, Señor, se pintó los ojos y quiso provocarlo para darle de comer, como lo hacía con los profetas. Pero, Señor, Jehú tenía una fuerza, porque Jehú fue enviado para destruir, para tirar a Jezabel, Señor, y que los perros se la comieran. Así declaro, Padre, que todo espíritu de Jezabel, Señor, que está provocando a los jóvenes en esta iglesia, en el nombre de Jesús, declaro que el espíritu de Jehú viene a esta obra, Padre, y viene con la fuerza y la autoridad, y la tiran por la ventana, y los
perros, Señor, del cielo se la comen y la destruyen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaro, Padre. Y oro, Señor, cancelando todo espíritu de venganza, de retaliación, Padre, de golpe y contragolpe contra mí, contra la palabra, contra, Señor, la iglesia, contra tus hijos, Padre. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Nos cubrimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos cubrimos, Señor, bajo tus alas, bajo tu presencia y bajo la sombra del Altísimo. Amén, aleluya. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Dios me los bendiga. Que esta palabra les haya instruido. No es palabra para confrontación, sino para instrucción. Amén. Así que Dios me los bendiga. Los de la alabanza se me quedan, por favor, que tenemos que hacer algo. ¿Vienen con hambre? ¿Todos? ¿O no? Amén. Aleluya. Oh, también Janet, ¿verdad?